ha sido reanudado con los partidos políticos, así que vamos a escuchar. Estar seguro de haber entendido, tenemos dos nombres sobre la mesa que entiendo son el señor Jonathan Baró y la señora Gisela Cueto, ¿cierto? Estos dos son los nombres que están en consideración para ser sometidos para la designación interina. Bien, ha sido muy válida el planteamiento, me parece muy válido el planteamiento del señor Orlando Jorge Mera, en términos de que esto implica los pasos que ya el ministro ha indicado para una rápida designación y entrada en funcionamiento. No sé si hay alguna reacción a la réplica o consideración que él hizo. El señor Orlando Jorge Mera cede la palabra al señor Domínguez Brito. Yo sugiero lo siguiente, que el Consejo prepare en la mañana de hoy o ahora en la tarde la comunicación con esto que hemos acordado en el marco del mayor respeto a la institucionalidad del Ministerio Público, sin que se vea intervención, pero que sugerimos que mañana en la mañana se convoque al Consejo Superior del Ministerio Público, que procede el Consejo Superior del Ministerio Público mañana temprano a la designación y que igualmente se le den todas las condiciones materiales necesarias para llevar a cabo eso. ¿Qué significa eso? Las oficinas correspondientes, secretarias y todo eso, el lugar y tal, que esa persona, hombre o mujer que sea designada, ya en el día de mañana mismo, no esperar más tiempo, en el día de mañana mismo, ya pueda informar a todos los actores, a la sociedad en sentido general, dónde va a funcionar, cómo va a funcionar. Es importante que sepamos que las procuradurías especializadas asumen el control nacional. Normalmente los fiscales trabajan por jurisdicción, por ejemplo el de Santiago, el de La Vega, y tienen esa jurisdicción. Cuando son por temas, ya ellos asumen una especie de dirección nacional dependiendo de ese tipo penal. Entonces ya esa persona que va a ser designada tendrá esa función. Ahora, lo ideal es que eso sea mañana mismo en la mañana, que esa carta se haga hoy en la tarde, tal que ese cuerpo comience a trabajar tal como son las experiencias de las procuradurías especializadas, sea lavado, sea tráfico de armas o todas las demás. Es nuestra sugerencia. Esperando que las personas mencionadas estén en disposición de asumir el reto de importancia y relevancia nacional que estaríamos solicitando. Por favor, el señor Jorge Mera. Nos parece adecuado la ruta sugerida por el licenciado Domínguez Brito y lo que queda claro de nuestro acuerdo de entendimiento es hacer lo mejor posible para que esa persona esté designada inmediatamente, lo más pronto posible, inmediatamente. Y entiendo ciertamente que la ley electoral establece muy escuetamente las atribuciones de esta entidad, pero sería importante que en la resolución, en la comunicación, se establezca claramente que primero que es para su designación inmediata y segundo que es para, dada la especialidad de esta materia, que es materia electoral, sus atribuciones son nacionales y que de manera inmediata pueda tener las facilidades para recibir cualquier denuncia en ese sentido. Y que lógicamente es interina la designación. Sí. No sé si interpreté algún gesto de solicitud de la palabra o no. Bien. Claramente, porque esto se guarda un registro para la historia y este diálogo tiene dimensiones que van más allá de la inmediatez del proceso que vivimos. Las propuestas que se han traído sobre la mesa, sus nombres,
han sido una propuesta hecha por manifiesto, que ha tenido el atrevimiento de hacerlo. Digo el atrevimiento porque recomendar nombres es para valientes, no es un tema tanto delicado porque uno coloca, como dije la vez anterior, el nombre, la credibilidad, la identificación de esa institución o del grupo de instituciones que conforman manifiesto atrás de dos personas en este caso. Pero eso es una propuesta que ha traído manifiesto y que nosotros aquí, en cierta manera, hemos aceptado que una de esas dos personas pudiera hacer una labor de manera interina, pero que no es o no ha sido una propuesta nuestra. Tampoco me consta que la ha traído el Partido de la Liberación Dominicana, pero es siempre preciso que se coloque dentro del marco de los archivos o registros de estos encuentros con miras al futuro, que no ha sido exclusivamente una propuesta de nosotros, sino más una aceptación para que esto pueda seguir fluyendo y para que tengamos una primera experiencia de manera interina que ojalá pueda tener una sustancia y un peso para con el futuro de la materia y de la democracia dominicana. Gracias, senador Paliza. Yo creo que ha quedado registrado de manera fílmica y a través de la transmisión ante todo el país, y quedará registrado en el acta correspondiente el proceso que hemos recorrido para llegar a este punto del camino. Un proceso abierto, transparente, franco, de valentía y de compromiso. Por lo tanto, yo felicito a las partes involucradas, a las organizaciones observadoras en lo que considero un avance fundamental en este proceso de diálogo, y auguramos como Consejo Económico y Social el mayor de los éxitos en el cumplimiento de las funciones correspondientes a la persona que sea designada. Con eso, si no hubiera ninguna otra consideración, damos por cerrado exitosamente ese punto de la agenda y estaríamos pasando al siguiente punto, sintiendo obviamente la dimensión histórica del punto que acabamos de cerrar, como el senador Paliza acaba de decir. Bien, el punto siguiente de nuestra agenda. Perdón, por favor, Rolando. Por favor. Yo quiero hacer una simple pregunta. Por favor. Al margen de la propuesta y de la posible elección de un miembro de estos dos para ocupar la posición de fiscal electoral, y es una pregunta que le hago a los partidos, pero quizás directamente a Domínguez Brito, que tiene amplio conocimiento del funcionamiento de la Procuraduría. En el caso de la designación de uno de estos dos propuestos, ¿existen los mecanismos ya establecidos para que de manera inmediata haya una provisión de fondos para que pueda ser operativa esta Procuraduría y cumpla con su rol? Totalmente. Hay que apagar un micrófono. Totalmente, por eso sugería que lo correcto es que esta carta se haga hoy en la tarde, que mañana temprano se convoque para mañana en la mañana el Consejo y que inmediatamente se le nutra de las herramientas del hogar. No hay ninguna razón, absolutamente ninguna razón que pueda dificultar desde el punto de vista material la ejecución de persecución ante un posible delito, absolutamente ninguno. Eso es lo que entiendo. Muchas gracias. Gracias nuevamente al licenciado Domínguez Brito. Por favor, el señor Furcal. Solo para resguardarnos, me gustaría recomendar que en la redacción de la comunicación se haga referencia a lo que ha hecho notar Domínguez Brito respecto de que en este caso, por la especialidad de la materia, tendría una función nacional, especialmente ahora por el tema de la falta de tiempo que tenemos para otra cosa. Que se hiciera alguna referencia a eso en la comunicación. Por favor, Domínguez. Solamente para la forma de redacción, es que la ley lo prevé. La ley ordena que las especializadas tienen una función nacional, no solo esa, todas las demás. Pero es la elegancia, ¿no? O sea, no en el sentido de decir que en este caso, como es electoral,
sino que se diga, es para no, Sí, como, sí, sí, como sí, todas sí. las demás, es hacerlo Muy válido. elegante, si se quiere, la redacción. Sí. Muy válida. Creo que los puntos que habían sido antes destacados es designación inmediata, atribuciones nacionales, sin necesidad de hacer referencia al aspecto particular electoral, y que se espera que cuente con las facilidades necesarias para el buen ejercicio de sus funciones. Creo que fueron 3 puntos destacables. Le doy la palabra al pastor Lacen. A ver si se cambia la palabra de inmediata como por otra palabra. ¿Cuál Porque sería su inmediata como sugerencia? una orden, como... Si me permiten, el secretario con su eficiencia habitual ya tiene un borrador de lo que podría ser esa comunicación. Por favor, César Largan. En lo que respecta a la Procuraduría Especializada para la Investigación... Por favor. En lo que respecta a la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, creada en virtud del artículo 289 de la Ley sobre el Régimen Electoral, las partes han acordado que, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes, se proponga al Ministerio Público que designe de manera interina un procurador especializado cuyo perfil garantice la capacidad e independencia para el desempeño de sus funciones. Se recibió una propuesta del Manifiesto Ciudadano y no tuvo objeción por las partes representadas. Se acordó recomendar por consenso a los magistrados Jonathan Barró y Gisela Cueto para ser considerados en esta designación. El CES está remitiendo formalmente la solicitud a los fines de que se convoque el Consejo del Ministerio Público lo más pronto posible para su designación. Asimismo, que se generen las condiciones para que pueda asumir sus funciones de manera inmediata y que por su naturaleza especializada tengan un alcance nacional. Profesor Fulcal. ¿Cómo? ¿Y eso cómo se Señor Domínguez Brito. Participación ciudadana. Por favor, el uso del micrófono. Bueno. Yo creía que el turno de ellos era para dar las gracias por la mujer. ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien. Creo que se nota el sentimiento de logro y avance en el estado de ánimo de los presentes. Vamos a continuar con el siguiente punto en la agenda, por favor. El siguiente punto fue traído a solicitud del bloque de partidos encabezados por el PRM y era un punto relativo a la Policía Militar Electoral. Por favor, quien tenga la palabra puede usarla. Bien, este es un tema delicado y al mismo tiempo hay que hacerlo de la forma respetuosa y conscientes de los niveles de atribución que tendría la Junta Central Electoral y quién es que se encarga de la designación de los integrantes de la Policía Militar Electoral. Lo primero es que la Policía Militar Electoral, legalmente hablando, no depende de la Junta Central Electoral, sino que es una designación que depende del Ministerio de Defensa, que a su vez, lógicamente, tiene una alta incidencia de la Presidencia de la República. Entonces, partamos del hecho de que lo que vamos a tratar es consciente de que este no es un tema propiamente de la Junta Central Electoral, sino es que tradicionalmente para los días de las elecciones o con anterioridad a las elecciones se designa un jefe
de la Policía Militar Electoral y días antes de las elecciones se despliegan una serie de oficiales superiores a todo lo largo y ancho de la República Dominicana y el mismo día de las elecciones ya es todo un despliegue nacional y solo ese día es que técnicamente y legalmente, digamos, la Junta Central Electoral tiene soberanía sobre esos militares. Entonces, resulta que se dan situaciones muy particulares. Por un lado, usted tiene un oficial superior que está designado en una localidad para una función determinada, pues ese día es posible que le corresponda a ese oficial estar en otro lugar. O tiene casos de personas que tienen vínculos en esa comunidad que son enviados a esa comunidad en adición al oficial militar o policial que esté en ese lugar. Entonces, nosotros, de cara al proceso del domingo, y lógicamente para no entrar en muchos detalles, de cara al proceso del domingo, lo que tenemos a bien es sugerir que se produzca una especie de rotación de los militares que estaban como oficiales superiores asignados para las elecciones fallidas del 16 de febrero, que sean rotados de tal suerte de que a nadie le corresponda estar donde estaba. Y yo pienso que con eso se pudiera dar un nivel de tranquilidad a todo el proceso, a todos los partidos políticos. Y en segundo lugar, tenemos a bien sugerir que así como se ha creado una comisión de seguimiento para la Junta Central Electoral, se pueda crear un mecanismo de seguimiento para este tema exclusivamente de la Policía Militar Electoral, en el que los partidos que representamos alianzas, que estamos aquí presentes, podamos tener un representante en esa comisión que le pueda dar seguimiento junto con el encargado o jefe de la Policía Militar Electoral a estas situaciones y a las situaciones que desafortunadamente se generan en estos casos, como vivimos en el recién pasado proceso fallido, hubo situaciones de violencia en distintos lugares del país que lógicamente nosotros rechazamos y que creo que por falta a veces de comunicación se generan este tipo de situaciones. Entonces, nuestra posición es esa, de que se produzca, consciente primero de que no es la Junta Central Electoral la que maneja ese tema, sino que es el Ministerio de Defensa, que se produzca una rotación de todo ese personal superior y que se establezca una comisión de seguimiento a este tema. Ministro Peralta. Bueno, me extraña esta serie de pedidos de Orlando del PRM, porque constitucionalmente nuestras Fuerzas Armadas, y lo establece la Constitución en el artículo 252 y el de la Policía Nacional en el 255, pero el 252 en el inciso 3 establece que nuestras Fuerzas Armadas son apartidistas. En el momento que nosotros estamos, los partidos, tratando ese tema, estamos violentando este precepto de la Constitución de la República. Este es un tema que no debe tratarse aquí. Pero yendo un poco más lejos,
En la Constitución de la República dice, en el artículo 208, sobre las asambleas electorales, habla que durante las elecciones la Junta Central Electoral asumirá la dirección y el mando de la fuerza pública de conformidad con la ley. Y resulta que nosotros, nuestro país, luego de más de 15 años, se dio una ley que es la 1519 del régimen electoral. Y en esa ley se dan también a las atribuciones que tienen que hacer los organismos castrenses en este caso. Y en el artículo 18, en las atribuciones del Pleno de la Junta Central Electoral, en el inciso 24, dice lo siguiente: asumir la dirección y mando de la policía electoral, de la policía militar electoral, desde el momento en que se declara abierto el proceso electoral o en los casos que, por mandato constitucional o legal, se realizaren procesos de votación en los cuales haya de intervenir la Junta Central Electoral como órgano responsable administrativo. Resulta que este proceso se abrió hace tiempo. Quien tiene ya el mandato de la Policía Militar Electoral es la Junta Central Electoral. Y a quien debemos de hacer cualquier requerimiento en este sentido es a la Junta Central Electoral. Y en esta ley no solamente se refiere a esto, sino que habla de la prohibición en el artículo 157, la prohibición de los miembros de las fuerzas castrenses, policía y funcionamiento, el 158, el 180, el 215 con el párrafo 1, 2 y 3. Es decir, en la ley electoral, de régimen electoral se prevé todo esto. Y por el carácter apartidista, nosotros no deberíamos estar tocando esta parte de la designación de alguien, porque eso es algo que tiene que ver con la Junta Central Electoral y con el carácter ya de las Fuerzas Armadas. Lo otro es que aquí los tiempos de que los militares anduvieran con cordones de un color insinuando las votaciones, eso se ha ido superando. Aquí se ha respetado en este gobierno, como el que más, el escalafón militar por primera vez en la historia. Y hemos tratado en este gobierno de mantener las Fuerzas Armadas del partidarismo político. Entonces nosotros asumir, retrotraer a otro tiempo, porque eso es un tema, debemos tener mucho cuidado, porque violentaría la Constitución y las leyes nuestras. Si hubiera réplica, quisiera conocerlo. En pocas palabras, el ministro Peralta ha resaltado que la Policía Militar, cualquier decisión sobre ella ya no reposa en manos del presidente de la República de manera directa, sino de la Junta Central Electoral. O sea, pero tampoco usted se opone a la sugerencia que ha hecho el compañero Orlando Jorge Mera. Entonces no sería el presidente, sino la Junta, que habría que hacer las sugerencias del lugar. Esa es más o menos la... Central Electoral es el organismo que ya de quien depende ese policía militar. Perfecto, o sea, pero no se opone a la sugerencia que ha hecho el compañero Orlando Jorge Mera, solamente que usted sugiere que en vez de dirigírsela al presidente de la República, se la dirijamos a la Junta Central Electoral. Cualquier partido está en la capacidad de presentar en la Junta cualquier opinión. Sí, pero podemos consensuar aquí entre nosotros, hacerlo de manera conjunta en la Junta Central Electoral, si así usted lo estima pertinente. El ministro Fadul, y luego tiene la palabra pedida el señor Almonte. Sí, yo conozco un poco de esto. Yo no creo que hay dudas sobre el problema de la policía militar. Creo que es un tema que no sé, está abordado de manera como, no sé, si es crear nebulosa en un proceso que no ha habido dificultad con los cuerpos armados. Puede haber sugerencias que se le haga a la Junta Central Electoral, como podemos hacerlo a los delegados, pero no creo que aquí hubo ningún tipo de cuestionamiento en las frustradas elecciones pasadas que hubo sobre los cuerpos militares, ni en las elecciones del 16. Ese tema es de los años 60. Ese es un tema de los años 70 todavía, que quedaban rezagos de eso. Y tal vez quedaron algunos vestigios para los años 80.
Yo creo que eso ha sido superado. Son unos cuerpos armados que tenemos que tener cuidado de no estar cuestionando. No nos oponemos a ningún tipo de sugerencia que se le haga a la Junta Central Electoral para que la otempere en este proceso de lo que se considera inquietudes que podrían tener las fuerzas políticas. Pero hay que ser cuidadosos, porque si creamos en esto un problema de confrontaciones institucionales, debilitamientos institucionales, no sé dónde terminamos. Aquí hay un orden, hay una constitución, hay leyes adjetivas. Aquí hay un orden institucional. Aquí el país se ha institucionalizado, el país ha avanzado enormemente. Cualquier queja se plantea, pero para eso estamos los delegados de manera permanente. El día de las elecciones estamos en la Junta los delegados y se hacen los requerimientos que se requieren cuando ha habido dificultad en un lugar determinado o si se presenta alguna dificultad. Entonces yo digo que hay que tener mucho cuidado con eso, pero no nos oponemos a ningún tipo de sugerencia que se le haga a la Junta Central Electoral para que el Pleno de la Junta, junto con la Policía Militar Electoral, pueda tomar en cuenta. Es lo único que quería hacer esa observación. Gracias, ministro. El doctor Antonio Almonte. Sí, fíjese, yo pienso que también el PRM y todos los ciudadanos reconocemos que se ha desarrollado una madurez apreciable a la vuelta de los años en nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Todos los que estamos aquí vivimos cuando éramos muy jóvenes los tiempos, como señalaba Peralta, el ministro Peralta, en que comandantes militares andaban con bandera de partidos políticos en la bayoneta en los tiempos de las elecciones. Si bien es cierto que eso no sucede hoy, por lo menos con la frecuencia que se hacía antes, no menos cierto es que lo que tenemos a veces responsabilidades territoriales en las elecciones, que hacemos supervisión de centros de votación, etcétera, hemos tenido que vivir la participación o la actuación abiertamente parcializada de militares en los centros de votación, en una actitud discriminativa y de intimidación a los compañeros o dirigentes de la oposición. Son casos concretos que nosotros no podemos aquí ignorar en el marco de una discusión que trata de fortalecer la transparencia y la efectividad de las elecciones de la próxima elección del domingo y la de mayo. No podemos ignorarlo porque es una realidad. Es más, el Partido Revolucionario Moderno tiene una relación de oficiales, de militares, policía militar, que han tenido actuaciones reiteradas, no solamente ahora en el 16, sino incluso en las primarias, actuaciones reiteradas afectando el desenvolvimiento y el cumplimiento de su derecho, el ejercicio de su derecho a dirigentes de la oposición y a favor abiertamente del partido de gobierno. No vamos a hacer referencia de ese expediente y de esa relación en este diálogo que está siendo televisada, porque tenemos que tener mucho cuidado por el buen nombre y la circunstancia de esas personas. Lo que yo pienso es, y esto no lo he discutido con los compañeros del partido, que la comisión designada de seguimiento a la Junta Central Electoral puede llevar, esto es una sugerencia personal, puede llevar al seno de la Junta la propuesta que se acuerde aquí de permitir la veiduría o el seguimiento a ese nivel del comportamiento de la Policía Militar Electoral, porque si bien es cierto que tiene una lógica y unos reglamentos de participación que se corresponde con su condición de Fuerzas Armadas, no es menos cierto que ese día para ese proceso están sometidos al Poder Civil, bueno, siempre lo están, en la persona del Presidente de la República, pero ese día al poder de la Junta Central Electoral, que está al mismo tiempo, valga la redundancia, enfocada en el proceso en cuyos actores principales son los partidos políticos y que por consiguiente los partidos políticos tienen el derecho de velar por el cumplimiento de todas las fases, no importa que alguna de ellas implique la participación de las Fuerzas Armadas. Lo que quiere decir que el hecho de que los partidos políticos tengan o se cree una comisión que le dé seguimiento a las Fuerzas Armadas no quiere decir que hay una violación a la Constitución ni tampoco ningún trastocamiento desde el punto de vista institucional. ¿Cuánto es lo que tengo que decir?
Había pedido la palabra el licenciado Domínguez Brito, a menos que la ceda al ministro Fadul. Está bien. Me gustaría aclararle ciertas cosas. Mire, aquí, sí, él le da la continuidad a mi palabra. Aquí tenemos que estar claros. Mire, todos los partidos políticos tienen generales activos y ex generales, coroneles activos y ex coroneles, ex oficiales. Y eso tienen a su vez escolta, activo, para que sepamos. Cuando se dio, voy a narrar este hecho para que estemos claros. Cuando se dio el conflicto del PRD por la lucha del local, nosotros estuvimos muy preocupados con esa situación, porque ambas fuerzas tenían más de 100 o 200 militares activos cada uno de cada lado. Militares activos, porque tienen tenientes de escolta, tienen coroneles y tienen generales, los expresidentes, el caso del presidente Mejía, no sé si tiene activo el caso de Abinader, sí, doña Mira. ¿Qué ocurre? Hubo casi una reunión con ambas fuerzas porque iba a haber una confrontación de los cuerpos armados. Si lo dejábamos ahí, porque ellos iban con sus escoltas y hubo que recogerla de común acuerdo para que no se produjera un hecho muy lamentable que el país tenía que lamentar. Todo el mundo tiene en este país, hay 6.800 personas asignadas, como le llaman el capítulo a los dignatarios, a políticos y cosas. Entonces, eso mismo andan incluso con los dirigentes políticos y tienen alto rango. Y cuando van a una junta, yo no estoy diciendo que no se lleven las sugerencias, pero para que estemos claros, cuando van a una mesa electoral, a veces van con oficiales de alto rango. Que no es verdad que sea un oficial de menor rango ahí, va a imponerse, se impone. O sea, es una situación que nosotros tenemos que saber cómo es que se maneja en el país, porque es delicada. Ahora, lo que hay que tener cuidado es no permear los cuerpos armados con situaciones políticas, porque entonces vamos a retroceder politizando otra vez los cuerpos armados, que lo que se está haciendo es un trabajo de politizar los cuerpos armados del país. Se ha trabajado y se ha avanzado por la fuerza de la sociedad civil, por la fuerza del gobierno, de las instituciones, pero se ha caminado en ese sentido. Entonces, eso hay que tener cuidado. No es que no se lleven los planteamientos que se hagan y cualquier cuestionamiento que surja en el proceso, que la Junta tome las decisiones, porque quien dirige ese día la Policía Militar es la Junta Central Electoral, que tiene un general designado para tales fines y unos cuerpos armados internos. ¿Es cuánto? Pero tendría que solicitar, licenciado, tendría que solicitar el permiso de la otra parte, porque la regla establecida es de réplica y contrarréplica. Muy bien, por favor. Yo quisiera, en esa misma línea, sugerir lo siguiente. Hay una madurez expresada aquí en los actores políticos, buscando siempre lo mejor para la democracia. Si bien es cierto, nosotros no podemos imponer directamente algunas cuestiones constitucionales, y lo mismo que decía el doctor Almonte con la delicadeza del tema y todos los actores. Sin embargo, yo sí creo que nosotros los políticos podemos asumir un compromiso en la más alta dirección, como un compromiso en las direcciones municipales y provinciales. Un compromiso no solo con los militares de alto rango, sino un compromiso de comportamiento ético de cada uno de nuestros candidatos a alcaldes o a regidores con los auxiliares que están ahí, sean cabos, rasos o capitanes. Lo que yo quiero proponer aquí ante esta mesa es que nosotros, el Partido Revolucionario Moderno y el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados y sus bloques, asumamos plenamente, y voy a leer, el compromiso de respeto a lo establecido en la Constitución y las leyes sobre el respeto a la profesionalidad y a la apoliticidad de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Igualmente que nosotros, como partidos políticos, respaldamos a la Junta Central Electoral de conformidad con la ley en su rol de mando y dirección de la Policía Militar y Electoral. Es un compromiso que asumamos nosotros ante la sociedad, ante nosotros mismos, ante nuestra militancia, de respeto pleno a la ley y a una ética. Intervenir nosotros, sea o dando dinero u ofreciendo cosas, simplemente erosionamos una institucionalidad. Entonces, que cada uno de nosotros lo asuma ante el país
ese compromiso que yo estoy planteando en la sugerencia que hago con la redacción ya expresada. Profesor Furcal. Muchas gracias. El tema es que la cosa es más concreta de lo que se ha planteado. Yo les aseguro que nosotros tenemos evidencias contundentes de inconductas de oficiales, entre ellos muchos oficiales superiores en muchos puntos del país en el pasado proceso electoral. Incluso a nosotros nos gustaría plantear, por ejemplo, que sean rotados los oficiales superiores de los lugares donde tuvieron responsabilidad en el proceso pasado, que para este proceso ocupen responsabilidades en otros lugares. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Hay muchos altos oficiales de estos que tienen puestos de mando, que han estado un determinado tiempo en una comunidad, en una provincia, en una región, en un municipio, etcétera, y adquieren situaciones de liderazgo ahí por los servicios que dan, por ayudas que dan y por otras actividades que realizan, y adquieren condición de liderazgo en esa comunidad. En el momento del producirse el proceso electoral, esas personas están en condiciones de influir de una u otra manera en el proceso. Y se pueden producir casos como en Barahona, por ejemplo, donde ve a uno de esos oficiales diciendo aquí se va a hacer lo que nosotros digamos, y amenazando gente y haciendo de todo esto. Pero lo peor es que eso ocurre en un día, y en ese día te comunican los compañeros de diferentes puntos del país los hechos que se están produciendo, y no existe ni siquiera un interlocutor con el jefe de la Policía Militar para que pueda evitarse una situación o para que pueda atenderse de inmediato una situación. Por eso para nosotros es importante, sin que se llegue, ni se piense, ni se pretenda de ninguna manera intervenir en lo que es la responsabilidad de los institutos armados, no propondríamos bajo ninguna circunstancia eso, pero sí que pueda haber una comisión que trabaje con el responsable, con el general que esté responsable de la Policía Militar, que pueda conocer su propio idioma, su propio lenguaje, y que sea un canal adecuado para que pueda resolverse cualquier situación que se presente en un momento determinado antes de que se convierta en una desgracia o en una fatalidad. ¿En qué se estaría interviniendo? En los asuntos relacionados con los institutos armados, el hecho de que junto al jefe de la Policía Militar, por ejemplo, estamos escuchando todavía las deliberaciones de esta jornada del diálogo del Consejo Económico y Social y los delegados de los partidos políticos y representantes de otras instituciones.